Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos y hermanos en Cristo Jesús? Ya estamos aquí de regreso para seguir platicando con ustedes acerca de todo lo que tiene que ver con lo que el Señor nos dice a través de su palabra y por supuesto donde tenemos como regla principal pues compartir todo lo que dice la Biblia y no comprometer lo que es nuestro pensar. Hoy vamos a estar platicando acerca de un versículo que el Señor ha puesto en mi corazón poder compartirles. Este versículo está en Lucas 5:32. Dice la Biblia, y déjame le doy lectura, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo dijo el Señor Jesús. Vamos a poner esto en contexto. Mira, los dos versículos anteriores a esto que te menciono, a este versículo base en esta ocasión, establecen que en alguna ocasión los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Relata la Biblia que Jesús, el Señor Jesús, respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es aquí donde, bueno, ya sigue el versículo que tenemos como base, donde el Señor establece que no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Pero la palabra clave es esta parte final del versículo. No vino a llamar a justos, sino a pecadores, pero al arrepentimiento. Esa es la palabra que tiene mucho peso y que les quiero compartir en nuestras vidas. Debe tener mucho significado. Porque sí, el Señor no vino a llamar a justos sino a pecadores, pero los vino a llamar a un propósito, es a llamarnos al arrepentimiento. Esa es la palabra. Mira, como pecadores, en nuestra condición de pecadores y en nuestra necesidad de perdón, nosotros tenemos que estar muy conscientes sobre este concepto, el arrepentimiento. Y es el arrepentimiento según Dios, no el arrepentimiento según nosotros. Tendemos mucho a jugar con la culpa y estar nada más pidiendo perdón por nuestros pecados o por el mismo pecado cada día. Mira, el Señor vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento donde estamos tanto tú como yo. Porque aun cuando somos salvos, aun cuando hemos decidido aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, eso no nos da la etiqueta de no ser pecadores. Ya iniciamos, al ir a los pies de Cristo, pues iniciamos un proceso de santidad, de estar apartados del pecado y acercarnos más a Dios en ese proceso, pero seguimos siendo pecadores. Mira, déjame te comparto aquí en la Biblia, en otra parte de la Biblia, en 2 Corintios 5:21, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es, mira, es gracias al Señor Jesús que Dios justifica al pecador salvo. Repito, Dios justifica al pecador salvo. Porque esto es así porque Jesús obedeció en obediencia, Él fue y murió en nuestro lugar para pagar por precio, pagó con su vida y tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Y entonces aquí es lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, esto es a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, pero con un propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo tiene sentido, todo radica en la persona del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:30, porque recordemos, vámonos otra vez de nueva cuenta al versículo base, dice que el Señor vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces aquí la palabra llamar la encontramos en Romanos 8:30. Dice la palabra de Dios, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, retomando el tema, retomando el versículo base, el Señor sí vino a llamar a los pecadores, pero al arrepentimiento. Este versículo no lo generalizo, pero en algunas ocasiones lo pudiéramos llegar a usar como respuesta cuando se nos está pues se nos está criticando por nuestra forma de vivir. Entonces
se nos etiqueta como cristianos fanáticos religiosos porque no llevamos una vida alineada con lo que según el mundo debiéramos tener. Entonces utilizamos este versículo y decimos, no, pero mira, el Señor no vino a llamar a justos sino a pecadores y yo soy un pecador. Y sí, no es una mentira, es una verdad, pero el versículo pues no termina ahí. Deberíamos mencionar este versículo de la manera tal cual es, completa, y decir, sí, el Señor no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento que necesitamos tanto tú como yo. Esa sería la respuesta. Bien, mis hermanos, esto es lo que yo les quería compartir en esto que se llama Cristocéntricos. Que el Señor les bendiga y que, bueno, nos podamos seguir escuchando en el próximo espacio con la gracia de Dios y con el favor de Dios. Reciban todos un cordial saludo y Dios les bendiga.